Quiero empezar agradeciéndoos vuestra presencia aquí, en mi nombre y en nombre de la Escuela de Salud Integrativa. También quiero agradecer de forma personal a ESI, especialmente al Dr. Tinao, de haberme dado la oportunidad de hablar de nutrigenética y nutrición. Hoy aquí me gustaría empezar recordando, con el objeto de adecuar expectativas que todos podemos tener, incluidas las mías propias, que la genómica nutricional es un campo muy amplio, supongo que todos estaréis relacionados con ella, y tenemos una limitación temporal de 1 hora, con lo cual mis objetivos básicamente son que tengáis nociones conceptuales y algún ejemplo práctico que podáis aplicar en vuestra vida diaria, ¿vale? No entrar en conceptos demasiado complejos. Yo creo que todos aquí os suena o estáis familiarizados con la nutrigenética y la nutrigenómica, más o menos. También es posible que tengáis vacíos conceptuales porque son ciencias muy incipientes, están en continuo cambio, muchas veces incluyen un exceso de terminología científica, alguna de la cual desafortunadamente es necesario que conozcamos, ¿vale? Con el objetivo de entender pues, cómo se aplica, cuál es su mecanismo de actuación, qué potencialidad tiene. Y algo que creo que actualmente no es un valor, que es la capacidad de tener un juicio crítico sobre la propia ciencia, ¿vale? No solo porque la ciencia en sí no es un valor una verdad absoluta, sino también porque la salud y la ciencia que la sustenta muchas veces son objetivo de negocio, tendréis experiencia sobre eso, y hay que saber discriminar cuándo ha predominado el interés económico sobre el interés real de promover un efecto saludable, ¿vale? Entonces voy a intentar combinar todos esos conceptos. He intentado, digamos, uniformarlos para que supongo que habrá diferentes niveles de conocimiento en esta sala. Si no consigo explicarme, no tengáis ningún problema, supongo que después tendremos 10 minutos de preguntas para cualquier duda que pueda haber surgido, ¿vale? Pues vamos a empezar. Me gustaría recordar la importancia de la interacción gen-medio ambiente. Esta interacción es esencial para el desarrollo de cualquier enfermedad que tenga componente genético, ¿vale? La genética no siempre es determinista para el desarrollo de patologías, sino que en la mayor parte de los casos la genética solo determina una predisposición o una susceptibilidad inicial a sufrir una enfermedad, y es como consecuencia de la interacción con el medio ambiente como generalmente se produce al final el inicio, el desarrollo o la evolución de la patología. La genética casi siempre es solo predisposición, ¿vale? Entonces, si representamos en una gráfica el componente genético y el componente ambiental en el desarrollo de patologías complejas, de forma que en el eje de abscisas, como veis ahí, se representa el componente medioambiental y en el eje de ordenadas el componente genético, tenemos enfermedades con máximo componente genético, como la enfermedad de Huntington, y enfermedades con máximo componente medioambiental, como son las enfermedades puramente medioambientales, son las que surgen de exponerse a tóxicos, drogas, toxinas, PCBs, todos estaréis un poco relacionados con ese tipo de enfermedades, ¿vale? Pero, sin embargo, la mayor parte de las enfermedades se sitúan en un intervalo intermedio, que tienen tanto más o menos componente genético y medioambiental, pero en cualquier caso, tanto la predisposición genética como la interacción con el medio ambiente son esenciales para desarrollar la enfermedad. O sea, no basta con que tengamos una predisposición, sino que es la interacción final con el medio ambiente lo que al final es lo que establece que la enfermedad se produzca, ¿no? Que se desarrolle, ¿vale? Tenemos enfermedades complejas de todo tipo. Podéis leer ahí la enfermedad de Crohn, la diabetes, la leucemia, enfermedades infecciosas. También la mayor parte de la obesidad es una enfermedad compleja con componente genético y componente medioambiental. La obesidad, que es debida solo a un componente genético, representa solo un 5%, con lo cual la mayor parte de la obesidad realmente se puede clasificar dentro de este intervalo intermedio, ¿vale? Y dentro de este componente ambiental, que por eso estoy yo aquí para hablar, buenas tardes, es especialmente importante la dieta. Por eso se habla de nutrigenética y nutrigenómica, ¿vale? Porque hacen mención específica a este factor ambiental en concreto. Existen otros, ¿no? ¿Qué es esto de la genómica nutricional? No sé qué nivel de concepto tenéis sobre esto, pero yo voy a explicar brevemente en qué consiste la genómica, simplemente para que no nos perdamos en terminología. La genómica es una ciencia interdisciplinar dentro de la biología molecular, que lo que estudia es a nivel colectivo la expresión de genes y la estabilidad génica. A diferencia de la genética, digamos, tradicional, con la que estaréis todos familiarizados, que estudia un gen y su expresión, lo que hace es utilizar secuenciación de ADN, de esta de alto rendimiento, para integrar toda esa información con herramientas bioinformáticas, ensamblar el genoma completo y estudiar interacciones complejas, ¿vale? Es una ciencia muy compleja, porque no estudia genes simples, estudia interacciones entre múltiples millones de genes. ¿Qué nos importa de la genómica nutricional? Pues que la genómica en sí se puede influenciar por factores ambientales externos,
que incluyen las reacciones químicas, el propio proceso de envejecimiento, como podéis leer ahí, la hipoxia, toxinas, drogas. Cuando hablamos de cómo la dieta afecta a la genómica, es cuando hablamos de genómica nutricional. ¿Vale? La expresión de los genes en cualquier caso va a dar lugar a lo que se llama en genética clásica fenotipo. El fenotipo es simplemente el resultado físico-químico que se produce como consecuencia de la expresión de nuestros genes. ¿Se entiende más o menos eso? Vale. Bien, la genómica nutricional incluye dos ramas, que son la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética lo que estudia es la interacción gen-nutriente, ¿vale? A través de los llamados polimorfismos. Los polimorfismos son variaciones en un gen. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos seguramente variaciones en muchos genes, que es debido a la existencia de polimorfismos. Después profundizaré un poquito más sobre en qué consiste eso de un polimorfismo, ¿vale? Pero en cualquier caso, son los genes, o más bien la diferencia que existe entre los genes, los que van a determinar o a modular cómo respondemos frente a un determinado alimento, ¿vale? Se trata, por tanto, de una modulación del efecto dietético en función de variables genéticas. Esto que parece un concepto complejo y a lo mejor estáis un poco perdidos, lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Concretamente, hace 80 años se descubrió la fenilcetonuria, que además coincide con el inicio de la nutrigenética. No sé si conocéis la enfermedad, espero que no, porque tiene consecuencias graves, o por lo menos no la conozcáis a nivel personal, pero la fenilcetonuria es una enfermedad producida por una mutación del gen de la fenilalanina hidroxilasa. Esa mutación lo que causa es una inhibición o una reducción de la expresión de ese gen. Es una enzima y por tanto lo que hace es disminuir la actividad catalítica. Su actividad catalítica consiste en transformar la fenilalanina en tiroxina. Como consecuencia, cuando nosotros nos exponemos a la dieta, en la proteína, a la fenilalanina, que es un aminoácido, ¿qué ocurre? Que se van a acumular pues, estos metabolitos intermedios de la fenilalanina, que son el fenilpiruvato, se denominan fenilcetonas, que tienen consecuencias negativas a nivel neurológico, son neurotóxicos y ocasionan discapacidad intelectual, ¿vale? Ese es el origen genético de la enfermedad. Por ejemplo, entonces tenemos un polimorfismo genético, es decir, una mutación en un gen que podemos tener algunos de nosotros, y como consecuencia de su interacción con un componente dietético, en este caso la fenilalanina, origina la enfermedad y explica por qué diferentes personas pueden responder de forma diferente al mismo alimento. Eso es la nutrigenética, explicado con una aplicación práctica, ¿vale? Es decir, dos personas que tengan una mutación o no, pues una puede desarrollar la enfermedad como consecuencia de comer a la fenilalanina y otra no la va a desarrollar. ¿Qué diferencia hay entre estas personas? La mutación, la presencia de esa mutación en concreto, ¿sí? Mientras que la nutrigenómica lo que va a estudiar es la interacción contraria, nutriente-gen, que da lugar a cambios en la expresión genética, ¿vale? Se trata, por tanto, de una modulación dietética de la capacidad de expresión de un genotipo. Un nutriente puede modular directa o indirectamente la producción de un genotipo patológico, es decir, la producción de una patología. Si volvemos al ejemplo de la fenilcetonuria, nosotros tenemos un paciente que tiene esta mutación en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. Sin controlar por la exposición en la dieta a la fenilalanina, ¿qué ocurre? Pues que bien impedimos que se desarrolle la enfermedad o por lo menos que el grado de afectación sea menor. Es decir, la restricción en un solo nutriente es el que evita que el genotipo patológico se convierta en una patología, ¿sí? O sea que vemos ahí claramente la relación entre el polimorfismo y necesariamente la interacción con la dieta. ¿Se entiende? Perfecto. Vale. La genómica nutricional nos va a permitir algo bastante importante a nivel de aplicación práctica, que es superar el modelo de paradigma nutricional que tenemos actualmente, ¿vale? El paradigma que tenemos actualmente está basado en parametrizar necesidades nutricionales en función de grupos poblacionales muy complejos, ¿vale? Atendiendo a criterios como edad, sexo o, por ejemplo, la presencia o ausencia de enfermedades, pero no tiene en cuenta, generalmente, características propias del individuo, tan propias como es la genética, nuestra exposición al medio ambiente y entre ellos la exposición a la dieta, ¿vale? A medida que estamos conociendo pues, cómo se produce esta interacción gen-nutriente y estamos desarrollando lo que se llama nutrición personalizada o nutrición de precisión, lo que permite esta nutrición es precisamente superar este modelo dietético. ¿Cómo lo hace? Pues lo que plantea es integrar lo que hemos visto anteriormente,
cómo variantes genéticas afectan a cómo respondemos a los alimentos e identificar también alimentos o compuestos alimenticios que tengan efectos positivos a nivel de salud, ¿vale? Es decir, al final la genómica nutricional lo que admite es que la interacción gen-dieta es tan importante que al final tanto la concentración de metabolitos intermedios como la expresión de proteínas, lo que no sé si os suena, metaboloma, transcriptoma, proteoma, estos términos científicos que podéis leer o escuchar en los medios, eso es personal y potencialmente personalizable. Y es en esta potencialidad donde reside la capacidad de desarrollar estrategias de intervención nutricional que sean más eficaces a la hora de disminuir el riesgo de producir una enfermedad o de al menos de afectar la incidencia de todas las enfermedades que dependan de la interacción gen-dieta. Siempre estamos hablando de enfermedades que dependen de esta interacción, en el caso de la nutrigenética, ¿vale? No de cualquier enfermedad, sino de las que dependan de la interacción nutriente-gen. Entonces estamos pasando, fijaos, de un modelo o de un paradigma nutricional que básicamente es un modelo para todos, ¿no? Basado en edad, sexo, poco más, a veces incluso incluyen enfermedades, a un modelo que lo que está basado es en identificar necesidades y susceptibilidades individuales. Es un modelo más complejo, pero también mucho más preciso y mucho más eficaz, ¿sí? Lo hace, de hecho, de una forma muy parecida, no sé si conocéis la farmacogenética. La farmacogenética lo que hace es identificar variables genéticas que afectan a cómo nos van a afectar los fármacos. Estudia la cinética y la dinámica de los fármacos. Y el objetivo es pues, determinar para cada persona qué fármaco y a qué dosis va a ser más eficaz. Al final la nutrigenética y la nutrigenómica es lo mismo, es estudiar la cinética y la dinámica de los alimentos, ¿vale? Y qué genes van a afectar a esa cinética y esa dinámica. La cinética y dinámica significa qué proceso va a sufrir el alimento cuando lo consumimos, desde que lo consumimos hasta que lo eliminamos, y qué función va a tener, ¿vale? Es lo mismo que la farmacogenética al final, ¿sí? Ah, vale, perdón, que tenías una pregunta. Bueno, aquí es simplemente para ilustrar cómo realmente la genómica nutricional está permitiendo superar limitaciones del modelo actualmente vigente. Lo vamos a ver con un ejemplo, que supongo que todo el mundo lo habrá conocido más o menos, que el ejemplo del café y del riesgo asociado de infarto de miocardio. En la literatura científica podéis encontrar tanto estudios que demuestran asociación positiva como asociación negativa. Y no ha sido hasta el descubrimiento de un polimorfismo, es decir, de una variante, de un gen, de un citocromo, que no voy a entrar en eso, el P451A2, cuando se ha establecido cómo, cuándo y por qué esa asociación es positiva. Es decir, solo los individuos que toman café tienen un riesgo incrementado de infarto de miocardio cuando tienen este polimorfismo. Si no lo tienen, no. Porque el tener el polimorfismo te convierte a uno en un metabolizador lento de la cafeína. Es decir, nos cuesta eliminar la cafeína. Y como consecuencia de ese impedimento, ¿no?, de esa ineficiencia eliminando la cafeína, es por lo que tenemos un riesgo asociado aumentado de infarto de miocardio. Para que veáis la potencialidad y lo que puede significar a nivel de limitaciones, ¿vale? Supera limitaciones muy importantes que tiene la nutrición actualmente. Bueno, y en el futuro lo que se plantea es una nutrición comunitaria, esto es un poquito más pues, a largo plazo, con una base de datos de ADN que incluye interacciones entre nutrientes, en fin, implicaría mucha herramienta bioinformática capaz de integrar mucha información, pero es lo que se pretende, un modelo de nutrición comunitaria que integre mucha cantidad de datos y que ofrezca pues, un resultado fácilmente aplicable en la práctica clínica. ¿A qué se debe la imagen que he puesto en la presentación? Que tiene, como veis, es un alimento con forma de DNA. Pues hace referencia a que cuando comemos, no solo es importante lo que comemos a nivel de valor nutricional, que hasta ahora es lo que hemos tenido en cuenta, ¿no? Cuánta grasa, cuánta proteína, cuánta azúcar, sino que también es importante cómo respondemos a ese alimento nosotros de forma personal y cómo el alimento nos afecta a nosotros también de forma personal, ¿sí? Es decir, seguimos siendo lo que comemos. Es una noción conceptual que aquí en ESI se usa habitualmente, es una noción conceptual que sigue estando vigente, pero que dado que la dieta es tan importante, no solo en nuestro estado de salud, a nivel nutricional, sino que puede afectar a la expresión de genes, que ya veremos cómo, e incluso tiene un impacto en salud y enfermedad que depende de variantes genéticas, pues habría que redefinir ese concepto desde un punto de vista integrativo, ¿vale? Que incluye la interacción bidireccional. Es lo que hace la genómica nutricional. La genómica nutricional es un tipo de nutrición integrativa, lo que integra, el conocimiento que integra la interacción bidireccional gen-dieta, pero es un tipo de nutrición integrativa.
Y es importante que recordemos que no solo seguimos siendo lo que comemos, sino también comemos lo que somos. Hay una predisposición cual y cuantitativa a comer, ¿vale? Aunque nos suene un poco a efecto extraño, esa predisposición existe. A qué alimentos nos apetecen, en qué cantidad nos apetecen y si somos capaces de controlar apetito y saciedad. Es algo que se define genéticamente o nos predispone. No es determinista, ¿vale? O sea, no es siempre así, pero sí hay una predisposición. Y esto a través de conocer nuestra predisposición genética y cómo nos afectan los alimentos que comemos a esa predisposición genética, la única forma de cambiar lo que somos a través de lo que comemos. Es decir, si queremos cambiar lo que somos a través de lo que comemos, tenemos que conocer el doble componente. Nuestra predisposición, lo que comemos y cómo interaccionan ambas. ¿Sí? O sea, no es tan simple el concepto de somos lo que comemos. Hay que incluir las variantes de interacción bidireccional. Vamos a profundizar un poquito en lo que significa nutrigenómica, cómo nos afectan los alimentos. Es bastante intuitivo que diferencias génicas o diferentes variantes génicas dan lugar a respuestas diferentes, pero no es muy intuitivo que los alimentos puedan producir cambios en la expresión de genes, o por lo menos es bastante contraintuitivo. Y sin embargo es así, los genes modulan los alimentos modulan la expresión génica y los modulan por varias vías. Pueden actuar como ligandos directos de factores transcripcionales, por ejemplo, los omega 3 y los PEPAR, de los que hablaremos después, no sé si os sonarán. Pueden actuar a través de metabolitos intermedios, como el retinol. Sabéis que el retinol, para que tenga efecto como nutriente, tiene que convertirse en retinoico, y es el retinoico el que induce la expresión de genes. O puede afectar de forma indirecta a traducción de señales y a la expresión de genes, ¿vale? No os quiero aburrir con esto, pero que sepáis que sí, tanto directa o indirectamente, lo que comemos afecta y modula a la expresión de nuestros propios genes. Bueno, ahí tenéis todas las vías posibles. Aquí es una tabla que resume algunos ejemplos nutrigenómicos o que analizan cómo un factor dietético afecta al cambio de expresión, simplemente para que lo visualicéis, ¿vale? Por ejemplo, una deficiencia de folato y de colina ocasiona una disminución en la expresión de este gen, que es un receptor que induce la expresión de otros genes y que provoca un riesgo asociado incrementado de la esteatosis hepática no alcohólica. O, por ejemplo, una deficiencia de cromo afecta negativamente, simplemente la deficiencia de cromo, a genes implicados en la señalización de insulina y, por tanto, aumenta el riesgo asociado de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué estrategia de intervención nutricional se os ocurre simplemente para disminuir o para tener un efecto potencial antidiabetes? Simplemente, pues que no haya deficiencia de cromo, algo tan simple, ¿no? Porque directamente aumentaría la expresión de los genes implicados en la señalización. Es para que vayáis viendo cómo se integra esta información, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una dieta alta en ácidos grasos saturados, ¿qué pasa? Que estamos promoviendo la expresión de genes proinflamatorios y, por tanto, aumentando el riesgo asociado de enfermedades cardiovasculares o de inflamación relacionada con la obesidad. ¿Qué pasa con la nutrigenética? Hemos visto la nutrigenómica, cómo nos afectan los alimentos. Todos sabemos que somos diferentes genéticamente, es algo que podemos ver visualmente. ¿Pero por qué somos diferentes genéticamente? Pues uno de los motivos por los que somos diferentes genéticamente es porque somos organismos diploides. Es decir, para cada gen tenemos dos copias, una de nuestro padre y una de nuestra madre, que pueden ser iguales o diferentes, ¿sí?, en secuencia o en penetrancia, la capacidad de expresión. Cada una de estas copias se denominan alelos. Los alelos, como podéis leer ahí, son cada una de las alternativas que puede tener un gen, como consecuencia de la expresión o de la existencia de los llamados polimorfismos. Un polimorfismo es simplemente una variancia en la secuencia de ADN. No sé si sabéis que el ADN es una secuencia de nucleótidos, supongo que sí, ¿no? Y esa secuencia de nucleótidos no es necesariamente igual en todos nosotros, sino que podemos tener variaciones en esa secuencia. Eso es lo que se denomina polimorfismo. Hay un tipo de variabilidad que no voy a entrar, incluido mutaciones en cromosomas y tal, pero dentro de los polimorfismos podemos distinguir mutaciones puntuales de una sola base, es decir, dentro de la secuencia de esa sucesión de nucleótidos hay un cambio de una base, sustitución o microinserción, es decir, un nucleótido que se inserta que antes no estaba, o microdelección, un nucleótido que se elimina y que antes sí que estaba, o mutaciones de muchas bases, ¿vale?
Estos tipos de polimorfismos pueden dar lugar a cambios o no en la funcionalidad del producto génico. Las variantes genéticas que se suelen utilizar en genómica clínica son los polimorfismos genéticos, y dentro de los polimorfismos un tipo particular de polimorfismo, que se llama polimorfismo de nucleótido único. En inglés esto lo tengo que contar porque lo vais a escuchar mucho, aunque os parezca un poco demasiada terminología científica, ¿vale? Disculpadme en eso. Se llama, las siglas en inglés son SNP, de Single Nucleotide Polymorphism, y se pronuncia en inglés SNP. Y es por lo que vais a escuchar muchas veces en nutrigenética decir cuántos SNPs se han analizado, cuántas mutaciones de tal SNP, ¿vale? Pero ese nombre en concreto lo vais a escuchar mucho, SNP. Es la abreviación, o cómo suena la abreviación en inglés del polimorfismo de nucleótido único. Como he explicado antes, es simplemente que si tenemos 3 individuos con su secuencia de nucleótidos, un SNP es simplemente una variación de un solo nucleótido en la misma posición. Es decir, este individuo tiene una A, una adenina, una guanina o una timina. Eso es lo que se denomina SNP. A un cambio simple en un nucleótido. ¿Vale? También otro tipo de variantes genéticas que se suelen utilizar, pero que no voy a entrar en eso porque es demasiado técnico, pero sí que sepáis que los polimorfismos normalmente se encuentran en 1% de la población, es decir, no es algo malo. Y algunos polimorfismos, los más comunes, se pueden incluir entre un 40 y un 50% de la población. ¿Qué es un SNP, por tanto? Pues una variación de un nucleótido simple que puede ocurrir en regiones codificantes, no codificantes o entre genes, las intergénicas, que varían en efecto, ¿vale? No siempre son ni buenas ni malas, ni tienen alguna función en específico. Y como podéis ver ahí, la mayor parte de los SNP no son responsables de cambios de ningún tipo, ni en el gen, ni en la expresión, ni en la funcionalidad. ¿Vale? Digamos que son mutaciones, algunas de ellas silenciosas, no todas, pero la mayor parte de ellas son silenciosas. No tienen ningún efecto. Para la identificación de genes en patología se suele utilizar un solo SNP. Pero hay pocos desórdenes monogenéticos que sean responsables de patologías, ¿vale? Pero son muy utilizados, un solo SNP. También se pueden utilizar combinaciones de SNP, que son los haplotipos. La metodología que se usa, simplemente para que os suene, es GWAS, en la que se analiza pues, a lo largo de todo el genoma esa variante genética y se determina si hay una asociación entre esa variante y la presencia de una enfermedad. No sé si habéis escuchado esta tecnología, pero lo que utiliza son estos arrays de SNP o chips de SNP, que lo que analiza son precisamente, bueno, más de 1 millón de SNP en cada uno de los experimentos, lo que permite pues, identificar todas las posibles variantes que puedan estar influyendo en el desarrollo de una patología, ¿vale? Es muy eficiente a nivel de detección. Son chips, esto se analiza bioinformáticamente. Esto simplemente para que lo conozcáis si no os suena. Respecto al SNP, también decir que es muy importante que tengan validez clínica. No voy a entrar mucho en detalle en lo que significa esto, pero es importante que conozcáis este término para identificar si estáis interesados en hacer o lo habéis hecho ya, un test nutrigenético, sepáis distinguir cuándo es un buen test nutrigenético o un mal test nutrigenético. No todos los test nutrigenéticos son buenos por definición, ¿vale? Sino que los SNP que utilizan tienen que tener validez clínica. La validez clínica es la consistencia y la precisión con la que el test es capaz de detectar la mutación y de predecir la enfermedad. Y depende de parámetros exclusivamente bioestadísticos, ¿vale? O estadísticos. No voy a entrar en ello, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, pero solo decir que para que un SNP tenga validez clínica, estos 4 valores tienen que ser altos. Y además tiene que repetirse en sucesivos ensayos clínicos, cosa que no es fácil. Por ejemplo, la mutación del gen BCRA, supongo que todo el mundo estaréis más o menos relacionado, tiene un valor predictivo positivo de un 60%, es decir, hay un 60% de probabilidad de que tú tengas cáncer si tengas esa mutación para personas con más de 80 años. Y por ejemplo, el alelo de histocompatibilidad, el que está relacionado con la celiaquía, el HLDQ, no sé si os lo conocéis, tiene un valor predictivo negativo del 100%, de casi el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si no lo tenemos no vamos a desarrollar la enfermedad. En resumen, resumiendo todo esto, hay pocos SNP que tienen validez clínica, ¿vale? O sea, que tengan utilidad en la práctica, tengan suficiente nivel de evidencia científica como para que su asociación, o su presencia, sea asociada estadísticamente significativa a la presencia de una enfermedad. ¿Se entiende más o menos eso? Hay muchos SNP, se están investigando,
pero no todos tienen el mismo nivel de evidencia científica para determinar la presencia o la ausencia de una enfermedad, en este caso la presencia. Pasa lo mismo en farmacogenética. Aunque hay empresas y software que lo que hacen es analizar o ofrecer consejos genéticos de qué genes te tienes que analizar y tal, realmente los requeridos y los recomendados en farmacogenética son muy pocos, ¿vale? No llegan a 5 o a 6 los requeridos y los recomendados igual, ¿vale? Es decir, realmente los SNP que tienen validez clínica en cualquier campo son muy pocos, porque eso depende de su nivel de evidencia científica y eso es acumulativo, se producen ensayos consecutivos. Bueno, hay otro mecanismo de regulación de la expresión del DNA que se llama epigenética. Yo creo que la habéis escuchado porque últimamente está muy en los medios, ¿vale? Es un mecanismo de regulación de la expresión que no depende de la secuencia del DNA, sino de procesos de metilación del DNA, que también es muy conocido, de modificación de histonas, incluso de microRNAs, pero hay algunas variantes de epigenética que también nos afectan, ¿vale? Cuando consumimos alimentos. Y también se puede afectar por factores externos, es lo que se llama epigenómica. Y en el caso de que sea la dieta, pues hablaríamos de nutriepigenómica. Es una tabla que resume algunos ejemplos de intervención nutriepigenética, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una dieta con una alta concentración de ácidos grasos y de azúcar, lo que va a producir es una metilación del gen de la leptina. La leptina es una hormona que está implicada en el circuito neuronal, que regula la saciedad y el apetito. Y la metilación, por definición, lo que hace es inhibir la expresión o reducirla. ¿Qué pasa cuando tenemos menos leptina? Pues que en vez de producir saciedad, lo que tenemos es un mayor apetito y eso conduce a una mayor ingesta calórica y el riesgo de enfermedad asociada sería la obesidad. ¿Sí? Por tanto, simplemente con una dieta que incluyera poca grasa y poco azúcar, ya estamos promoviendo la expresión de este gen y aumentando nuestra sensación de saciedad frente a la sensación de apetito. Aparte de todas las implicaciones metabólicas que tiene consumir grasa y azúcares, ¿vale? Estamos hablando solo a nivel genético. Por ejemplo, la deficiencia del folato y la colina también ocasiona expresiones de microRNAs que asociadas con la esteatosis hepática no alcohólica, o por ejemplo también con la expresión del ApoE, FOXA, que son todos genes cuya inhibición de expresión o reducción de expresión se asocia con una esteatosis hepática no alcohólica. Esto es todo a nivel nutriepigenómico. Bueno, ¿qué es todos los test nutrigenéticos? Los test nutrigenéticos lo que vienen son SNP de genes en específico, ¿vale? Con el desarrollo de la genómica nutricional pues han proliferado. Yo os he traído algunos de los que he visto que suele usar más la gente, sobre todo en Estados Unidos, no sé si conocéis alguno, el 24 Genetics o el GoGood o el 23. El 23andMe creo que es de los primeros, de los pioneros que empezaron a analizar nutrigenética, ¿vale? Cuando os hagáis un test nutrigenético, o si tenéis planteado hacerlo o lo tenéis que aseguraros de que las variantes de los SNP que analice tengan validez clínica. Eso hay que consultarlo en una base de datos. Si tenéis tiempo, pues os explicaré cómo se puede hacer. Pero el aspecto general que suele tener el informe es este. Es una tabla en la que se detalla el gen que se analiza, en el caso es de la diaminoxidasa, qué mutación se analiza, normalmente se identifica con una retahíla de números precedida de R y S, cuál es el alelo de riesgo, es decir, el alelo en el que se ha asociado la presencia de una enfermedad o está asociado a una enfermedad, cuál es nuestro genotipo respecto a ese alelo. Si tenemos dos copias del alelo, una de nuestro padre y nuestra madre, entonces seríamos homocigóticos para el alelo y el riesgo máximo de producir la enfermedad, o si somos heterocigóticos, es decir, tenemos un alelo de riesgo y un alelo normal, o incluso podríamos no tener ningún alelo de riesgo, ¿vale? Es una cuantificación de cuál es nuestro riesgo. Si somos homocigóticos tenemos el máximo riesgo, si somos heterocigóticos, es decir, tenemos una copia así y una copia buena, una copia digamos mala y una copia buena, tenemos un riesgo disminuido. Vale, llegados aquí vosotros os preguntaréis, vale, ¿y todo esto cómo se aplica? Vamos a intentar que lo veáis de forma práctica, ¿vale? Porque yo entiendo que esto es un poco complejo para explicar en una sola hora. Vamos a intentar que tengáis algún concepto claro e incluso que lo podáis aplicar en vuestra vida diaria. Genética y nutrientes hemos visto que interaccionan bidireccionalmente, ¿sí? La dirección de interacción pues determina el nombre de la ciencia que lo estudia.
Nutrigenética estudia cómo variantes genéticas afectan a cómo respondemos a los nutrientes, y los nutrientes van a producir cambios en la expresión de nuestros genes, que es lo que se denomina nutrigenómica. Pero la nutrigenómica y la nutrigenética, a su vez, interaccionan bidireccionalmente y recíprocamente. La nutrigenómica va a permitir modular, en cierta medida, la nutrigenética. Y la nutrigenética siempre va a ser el factor limitante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el efecto positivo que podamos tener con un alimento a nivel de la expresión de nuestros genes, al final siempre va a depender de cómo absorbemos ese alimento, de cómo lo podemos modificar, de cómo lo excretamos, de cuánto tiempo permanece en nuestro organismo. ¿Y eso de qué depende? De nuestra genética. O sea, el factor limitante siempre en cualquier aplicación nutrigenómica va a ser nuestra propia predisposición genética, ¿vale? ¿Se entiende más o menos eso? Como habíamos visto antes, la nutrigenómica era la modulación dietética de la capacidad de un genotipo en expresarse, y que un nutriente era capaz de modular la expresión de un genotipo. ¿Cómo hace eso? Pues lo puede hacer directamente, afectando la expresión de genes implicados en patologías, ¿vale? Aumenta o disminuye la expresión de genes y por tanto aumenta o disminuye la predisposición que tengamos. Obviamente con una aplicación clínica nos interesa disminuir la predisposición, no aumentarla. O puede afectar indirectamente a la funcionalidad. Esto es muy típico de enzimas de rutas metabólicas, ¿vale? Que la genética determina que hay una pérdida de actividad y con la nutrigenómica vamos a conseguir que esa pérdida de actividad se supere. Ahora veremos con un ejemplo, porque este es el marco teórico que es difícil de ver en la vida práctica. Pero en cualquier caso vamos a tener que identificar alimentos específicos y compuestos bioactivos, y también genotipos que sean sensibles a estos compuestos. Vamos a verlo. Ejemplos de intervención nutrigenómica. Directa, ahí tenemos una tabla. Por ejemplo, podemos plantear una intervención nutrigenómica o una intervención nutricional de tipo nutrigenómico directo con un potencial efecto, como podéis leer ahí, antiobesidad, aumentando la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué? Porque fijaos que aumenta la expresión de unos genes y disminuye otros. El gen que aumenta es la propiomelanocortina, y el gen que disminuye son otros, no voy a decir el nombre porque os voy a liar, pero tienen efectos contrarios en el circuito neuronal que regula la saciedad y el apetito. La propiomelanocortina produce una hormona que estimula la saciedad, mientras que los otros dos péptidos, que es la hipocretina y la hormona concentradora de melanina, lo que hacen es favorecer el apetito. Con lo cual, si aumentamos la expresión de unos, o el efecto conjunto de aumentar la expresión del que favorece la saciedad y disminuir la expresión del que favorece el apetito, ¿qué efecto tenemos en conjunto? Que tenemos menos apetito. Y el efecto es antiobesidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vale. Entonces, ¿qué estrategia nutricional se os ocurre que se podría proponer en este caso, a la luz de lo que estáis viendo en la diapositiva? De tipo nutrigenómica directa con un efecto potencial antilipidémico. A la luz de lo que estáis leyendo, no quiero que os inventéis nada. ¿Qué se os ocurre? Alto en grasas saludables. Grasas saludables, EPA y ácido lipoico. ¿Por qué? Porque esa combinación lo que va a hacer es aumentar, simplemente esa combinación, el catabolismo de lípidos. Y el efecto potencial salud sería antilipidémico. ¿Sí? Por ejemplo, si usamos como estrategia de intervención nutricional las epigalactocatequinas y las teaflavinas, vamos a conseguir un efecto potencial antitumorogénico. ¿Por qué? Porque inhibimos la expresión de metaloproteínas. No sé si conocéis las metaloproteínas, por eso no me he atrevido a poneros el ejemplo yo a vosotros, pero las metaloproteasas o metaloproteínas están implicadas en la capacidad invasiva de un tumor. Con lo cual, si inhibimos su expresión, al final afectamos a la capacidad de su tumor a ser invasivo y desarrollar metástasis. ¿Se entiende eso? O sea, podemos integrar esta información de forma que nos permita desarrollar una estrategia de intervención nutricional eficiente o ya eficaz. ¿Sí? Y después, a la aplicación de la nutrigenómica, esperaos porque necesito beber un poco de agua. Respecto a la indirecta, necesitamos... Bueno, es típica de enzimas de rutas metabólicas, ¿vale? Se han localizado, como podéis leer ahí, más de 1,4 millones de SNP que afectan a enzimas de rutas metabólicas.
entre las que se incluye pues, el ciclo del folato, la propia B12, el ciclo de la metionina, metiltransferasa, no voy a entrar en eso, detoxificación, la propia glutationa y algunos especiales como las tiorredoxinas o la betacaroteno monooxigenasa. Yo creo que a nivel práctico y de utilidad diaria vais a encontrar especialmente útil el ciclo del folato y ahora veréis por qué. El ciclo del folato sabéis que está asociado al ciclo de la homocisteína, ¿vale? Y a su vez se retroalimentan y se automantienen. Y a su vez son responsables del principal compuesto donador de metilos, que es la S-adenosilmetionina, el SAM. Las deficiencias del folato y el ciclo del folato son inmensas, tanto cuantitativa como cualitativamente. Algunas de las cuales estamos muy familiarizados de escucharlos en los medios muy probablemente. La deficiencia de folato ocasiona infertilidad, todo nos suena, o deficiencias también en la generación del tubo neural, pero también ocasiona metilación reducida. Y la metilación reducida a su vez ocasiona una elevación de la homocisteína, que a su vez ocasiona, como podéis leer ahí, un incremento del riesgo cardiovascular y un incremento del riesgo de producción de enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson o Alzheimer incluso. Y también produce una alteración del DNA por metilación, que se asocia a incremento del cáncer, disminuye también la síntesis de carnitina, fosfatidilcolina, sabéis que son componentes de la membrana plasmática, y en resumen de todo esto pues va a afectar la función celular, provocar daño celular de todo tipo, incremento de grasa en el hígado, incluso disfunción mitocondrial. No sé si sabéis que la disfunción mitocondrial cada vez se piensa que puede estar más en la etiopatología de muchas enfermedades, ¿vale? Se piensa cada vez más que la disfunción mitocondrial realmente es la base. O sea que las implicaciones fisiológicas, como veis ahí de que el ciclo del folato no funcione y el ciclo de la homocisteína son múltiples y de mucha gravedad. Cuando estudiamos el metabolismo del folato hay varios genes que nos pueden interesar a nivel de identificar SNP, ¿vale? Ahí tenéis los genes que podríamos utilizar para identificar si nos está funcionando bien el ciclo. En cualquier caso, la presencia de uno o varios SNPs en uno de estos genes implicaría un defecto del metabolismo del folato y por tanto del ciclo de metilación y exigiría alguna medida nutrigenómica destinada a mejorar el ciclo o la parte de la ruta alterada. Nos vamos a quedar con el gen de la metiltetraidofolato reductasa, el que se esquematiza como MTHFR, ¿vale? Del que hay dos SNP, uno que ocasiona pérdida de la actividad. La metiltetraidofolato reductasa, como veis ahí, es una enzima que sintetiza metiltetraidofolato. Y este metiltetraidofolato es el sustrato que utiliza la metionina sintasa para convertir la homocisteína en metionina. Es una enzima clave de la ruta. Hay un SNP, el que se llama C677, lo que quiere decir que en la posición 677 hay un cambio de una citosina por una timina. Este cambio se llama mutación de cambio de sentido, lo que ocasiona es un cambio del aminoácido en la secuencia de la proteína, ¿vale? Y este cambio en aminoácido es lo que hace que tenga menos actividad y que se clasifique a nivel clínico como patogénico, ¿vale? La enzima sigue siendo funcional, pero es más ineficiente. Y es tanto más ineficiente cuanto más copias tengamos, digamos, malas de ese gen. Si somos homocigóticos para ese gen, tenemos, fijaos, 70% menos de función. Si somos heterocigóticos, tenemos 40% menos de función, casi la mitad de la actividad normal de la enzima. Vale, ¿qué importancia tiene esto? Pues que cuando se ha analizado cuál es la distribución del homocigótico, del TT, en diferentes poblaciones étnicas, se ha encontrado una máxima presencia en poblaciones como la mexicana o en Italia, una mínima en Finlandia o en Estados Unidos, pero la media es que aproximadamente el 45-50% de la población tiene una copia mala, un polimorfismo de esta enzima. Es decir, uno de cada dos de nosotros estamos produciendo ineficientemente este producto, ¿vale? El metiltetraidofolato. Con lo cual, tenemos un alto porcentaje de la población con este polimorfismo. La gente que tiene este polimorfismo, ¿qué le pasa? Que no puede producir eficientemente metiltetraidofolato, ¿sí? La única forma de superar esta limitación impuesta por la genética es suplementar con el producto final de la vía. ¿Cuál es el producto final? El metiltetraidofolato, ¿sí? Luego, simplemente porque un alto porcentaje de la población tiene este polimorfismo,
se aconseja usar la forma metilada activa del folato, como la forma de B9, porque cualquier otra forma de suplementación, incluida el propio ácido fólico, que sabéis que es una forma artificial de la B9, ha de pasar necesariamente por la enzima, con lo cual la estrategia de intervención nutricional es ineficiente, absolutamente. ¿Se entiende más o menos eso? La única forma de superar esa limitación es con metiltetraidrofolato. Cualquier otra forma de B9 es inútil. Y tened en cuenta que 1 de cada 2 de nosotros, que es un número muy alto, no está produciendo metiltetraidrofolato bien. El 50% prácticamente, con todas las implicaciones que hemos visto anteriormente. Aumento de la homocisteína, riesgo cardiovascular, riesgo neurológico. Poca alimentación basada en plantas. Exacto. También se pueden incluso hacer, ya de por sí es aconsejable usar metiltetraidrofolato, pero es que incluso hay consideraciones de tipo de seguridad relacionadas con el uso de ácido fólico, que yo no voy a entrar aquí, ¿vale?, que también desaconsejan el uso de ácido fólico. O sea que como consejo nutrigenómico, digamos, de aplicación global, universal, os aconsejo usar la forma metilada, la forma activa, ¿vale?, o usar formas naturales del folato, pero prescindir de ácido fólico en suplementos, alimentos fortificados con ácido fólico, ¿vale? No solo porque no se metaboliza bien en la mayor parte de la gente, sino porque también hay un riesgo asociado, que no voy a entrar en ello porque os voy a liar muchísimo, pero hay consideraciones de tipo de seguridad respecto al uso de ácido fólico, como vitamina B9. Es muy barato, veréis que casi todos los suplementos usan ácido fólico, pero si queréis usar un suplemento con vitamina B9, aseguraos de que sea un folato natural y a ser posible de que sea el metiltetraidrofolato. ¿Sí? Esto como consejo nutrigenómico a nivel global, de aplicación universal. Vale, entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un test nutrigenético en el que detectamos que somos homocigóticos o heterocigóticos para la mutación, pues la medida nutrigenómica que vamos a adoptar, ¿cuál va a ser? Pues suplementar con metiltetraidrofolato, nunca con ácido fólico. ¿Vale? Podemos incluir otro ejemplo, en este caso que afecta a los neurotransmisores. No sé si conocéis la COMT. La COMT es una enzima implicada en la degradación de neurotransmisores y de estrógenos. Hay un SNP que afecta a la velocidad y un SNP que se ha asociado a un riesgo aumentado de cáncer de endometrio. El SNP que afecta a la actividad enzimática lo que ocasiona es que haya dos variantes de la enzima. Una variante lenta, una COM lenta, que como consecuencia de su actividad menor, una actividad catalítica menor, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues que ocasiona un aumento de estrógenos a nivel corporal que no se pueden eliminar y un aumento de dopamina a nivel del córtex prefrontal. Esto hace que los individuos que tengan esta mutación son energéticos, son individuos confiados, que tienen gran capacidad de centrarse, multitarea, pero que no tienen mucha tolerancia al estrés, ¿vale? Mientras que los individuos que portan la variante rápida tienen menos estrógenos, menos dopamina a nivel del córtex prefrontal y son individuos tranquilos, que no tienen problemas para dormirse, con una alta tolerancia al estrés. Es decir, yo creo que no nos hace falta, todos nosotros analizándonos conductualmente podemos determinar si tenemos más o menos una COM alta o una COM baja sin un test genético, ¿no? Ahí veis cómo se metaboliza los neurotransmisores y utiliza SAM y magnesio, ¿no?, como cofactores de esa ruta metabólica. Si miráis el SNP en una base de datos veréis que el alelo normal incluye un nucleótido G y el alelo de riesgo es un A, ¿vale?, lo que ocasiona esta variante de tipo cambio de sentido que provoca una pérdida de actividad. En general tenemos un genotipo AA que digamos que tiene 2,5 menos veces de actividad de degradación de la dopamina y es lo que os digo anteriormente, son individuos pues eso, que tienen una gran capacidad de atención, de realizar multitarea, pero que puede degenerar en trastornos de hiperactividad si no se controla y que pues, no tienen ninguna resiliencia o muy poca a trabajar bajo estrés. Mientras que los individuos que tienen una COM rápida tienen poca dopamina y en general son individuos muy tranquilos, muy calmados y con una alta resiliencia a trabajar bajo estrés, ¿no? No se clasifica, veis aquí que no se clasifica dentro de su relevancia clínica como patogénica porque no se considera patogénico cambios conductuales, pero sí que pueden llevarse a extremos, ¿vale? Pueden degenerar en trastornos de hiperactividad o déficit de atención
y sí es importante que se controle la actividad de esta enzima en particular a nivel conductual. Hay un SNP con relevancia todavía que tiene que seguir estando testada, y hay una variante que se asocia al riesgo, ¿vale? Simplemente por que lo conozcáis, que aumenta 2 veces el riesgo, claro, como consecuencia de que mantiene los estrógenos altos en tu cuerpo, hay un riesgo asociado de aumento del cáncer de endometrio. Así que si nos hacemos un test de nutrigenética que incluya esta enzima, tenemos que identificar si tenemos la variante lenta, un genotipo A, o la variante rápida, que sería el genotipo GG, ¿vale? Y aplicar las medidas dietéticas y nutrigenómicas que destinadas a, pues un poco a normalizar la actividad de esa enzima. En el caso de la lenta, medidas nutrigenómicas, medidas dietéticas exclusivamente, no nutrigenómicas, pues serían disminuir la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa se acumula en los estrógenos, disminuir el estrés, porque el estrés aumenta la síntesis de dopamina, y los estrógenos en sí, si tenemos alguna terapia estrogénica. Y como medida nutrigenómica, pues aumentar los cofactores que utiliza la enzima, con el objeto de mejorar su actividad enzimática, que son el SAM, el SAMe y el magnesio, y tener un ciclo de metilación normalizado. Mientras que en la rápida lo que se aconseja, que tiene menores niveles de dopamina, es aumentar la ingesta de proteína porque favorece la síntesis de neurotransmisores, ¿vale? No se aconseja la toma de SAMe porque eso incrementaría aún más la velocidad posiblemente, pero sí mantener un ciclo de metilación normalizado. Bien, las perspectivas futuras que tiene la genómica nutricional son integrar la información de SNP, de variantes epigenéticas, junto con la interacción con el medio ambiente, no solo nutrición, sino también la edad, el sexo, es decir, la complejidad puede aumentarse muchísimo. Incluso se puede incluir el microbioma, ¿vale? Para generar una nutrición de precisión, como podéis leer ahí, que mejore la predicción del riesgo de enfermedad y que permita tratamientos basados en genotipo, fenotipo e incluso metagenotipo. Es decir, incluso debería de tenerse en cuenta en estudios de nutrigenética cómo nos está influenciando la propia genética microbiana, ¿vale? Eso ya pues, requiere herramientas bioinformáticas que integren pues, muchos datos y muy complejos. Pero en cualquier caso, lo que pretende la medicina de precisión, la nutrición de precisión, pues es evitar o manejar todo este tipo de enfermedades, la obesidad, dislipemia, riesgo cardiovascular, diabetes, cáncer y muchas otras, ¿vale? Con unas estrategias que sean más efectivas y más eficientes también. Bueno, una vez que conocéis esto, decíos que no dejéis que nadie se desresponsabilice de su propia conducta alimentaria inapropiada, ¿vale? Con frases como maldita epigenómica o maldita genética, ¿vale? Estos no son excluyentes, el tener una buena conducta alimentaria con lo que supone la genética. Y bueno, muchas gracias y espero haber transmitido algo. Gracias. Hola. Los snippets estos decías que muchos no tienen efecto. Entonces, si no tienen, o sea, hay muy pocos que tienen efecto. Hay pocos que tienen relevancia clínica, es decir, que tienen un nivel de evidencia científica suficiente. Hay algunos que están empezando a verse que podría tener un nivel de evidencia suficiente, pero no es concluyente. Hay pocos realmente que tengan ese nivel de evidencia científica. Pocos, a ver, es un término relativo. Pocos respecto a los muchos que pueden ser. No sé si me explico. O sea, realmente hay bastantes. Pero dentro de todos los que hay, proporcionalmente son pocos. ¿Me consigo explicar? Pues eso es lo que quería decir. Luego hablabas también que el límite, en definitiva, sí está en los genes, no tanto en lo que comes, ¿no? Si he entendido bien. Sí, porque al final es el factor limitante, van a ser los genes. Pero bueno, ten en cuenta que los genes limitan, pero tú puedes aumentar la dosis del alimento también. O sea, tú puedes absorber más de un alimento, pero si consumes más de ese alimento, mejora su absorción. Eso hay que verlo caso a caso, ¿no? Pero que limita hasta cierto sentido. No limita en el sentido de que anula. No sé si me explico con eso. No me explico. A ver, limita en el sentido de que, claro, un nutriente va a tener un efecto que va a depender de cómo eres capaz tú de absorber ese nutriente. Y si lo metabolizas rápidamente, lo excretas, en fin, ¿no?
Pero si tienes, por ejemplo, un metabolismo muy rápido de ese nutriente y consumes más nutriente, al final consigues más nutriente en tu cuerpo. Que siempre hay alguna forma de superar esa limitación genética, ¿vale? ¿Me explico mejor ahora? O sea, sí es limitante, pero no condicionante. O sea, no hay forma de superar la limitación genética. En pocos casos no se consigue superar la limitación, ¿vale? Tiene que ser que se inhiba completamente la expresión del gen o que el gen sea completamente disfuncional, cuando realmente a lo mejor no se puede hacer nada. Pero en el resto de los casos sí hay posibilidades de afectarlo, ¿vale? Bueno, más preguntas tengo. Sí. A ver, referente a los veganos, vegetarianos, que dicen que si comes un filete de cerdo, estos genes se incorporan a los tuyos. Permitidme que me ría. Yo soy vegana, con lo cual puedo hablar con conocimiento de causa sobre eso y deciros que eso es completamente ilógico. Todo lo que comemos tiene genes, a menos que nos comamos una piedra. Y a nadie nos ha pasado nada aquí, ¿no? Por comer cualquier cosa. Quiere decir que es irrelevante. No hay integración de genes procedentes de la dieta. No se produce integración de genes. Y en el caso de que se produjese, pues sería un fenómeno normal, producible igual con un filete de ternera, de una pata de ternera, que con un guisante que nos comamos en una ensalada. No tiene ninguna relevancia, aparte de que no se produce. Es extremadamente improbable que incorporemos genes, ¿vale? De procedentes de otros organismos que no seamos nosotros, ¿sí? De virus y bacterias, por supuesto, porque están diseñadas para integrarse en nuestro ADN, ¿sí? Vale. Bueno, la última... La vitamina B12 que a mí más... Es que no sé si, perdona, porque sí. Creo que no ha acabado, un momentito, ahora te Bueno, paso. solo es una pregunta referente a cáncer, entonces ¿se previene, se cura, en fin? Con nutrigenética se puede afectar su inicio, su desarrollo y su evolución. Curarse es un fenómeno que, aparte de que todavía no se comprende en su totalidad, es complejo, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, las dietas cetogénicas que se están utilizando últimamente mucho, no es nutrigenética estricta, pero sí que se puede complementar con nutrigenética, afectan al efecto Warburg, que no sé si lo conocéis, que es la característica común que tienen todos los genes, y se puede afectar. Y con nutrigenética también se puede afectar, ¿vale? Al final, si tú promueves una ingesta de muchos ácidos grasos, estás forzando a que ese efecto Warburg sea menor. El efecto Warburg es lo que promueve el inicio y el desarrollo del cáncer. O sea que sí se puede. ¿Hasta qué punto? Pues eso depende de qué cáncer, en qué fase estemos del cáncer, ¿no? Qué grado de implicación a nivel de órganos tenga ese cáncer. Es un fenómeno complejo, pero sí se puede. Se podría abordar perfectamente con nutrigenética. De hecho, hemos visto un ejemplo con nutriepigenética, con epigalactocatequinas y tiaflavinas, que fijaos que disminuían la expresión de metaloproteasas. Simplemente con eso ya disminuye la capacidad invasiva de un cáncer. No lo curas, pero sí lo mantienes ahí un poco arrinconado, digamos. ¿Pero en la práctica se está haciendo algo? En la práctica, en los centros en los que se implica, en los centros en los que se usa oncología integrativa se está usando este tipo de terapias. Digamos que en la oncología clásica tradicional no usan este tipo de aproximaciones. Usan aproximaciones típicamente farmacológicas, pero sí se debería de usar y se usa en centros como este, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, mejorando la alimentación, vamos a hacer prevención y además mejorar la genética. Sí, me preguntan que con la nutrición vamos a mejorar la prevención y la genética. La genética no la mejoramos, la genética que tenemos es la que tenemos. Lo que podemos mejorar es a lo que nos predispone la genética. Perfecto. ¿Sí? Sí, te quería preguntar que a mí me hicieron un estudio genético, me salió que no absorbía la vitamina B12. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Pues pueden ser muchas cosas, desde que tengas poca acidez en el estómago hasta que no tengas transcobalamina, que es la que fija la B12. Te tendrían que hacer un análisis genético que analizara qué parte de la ruta de absorción es la que te falla a ti. Pero puede ser simplemente que no tengas suficientemente acidez en el estómago. O factor intrínseco, que sabéis que es la proteína que hace que absorbamos la B12. Te tendrían que analizar qué pasos de esa ruta de absorción del metabolismo de la B12 a ti puedes tener afectada. No sé, por ejemplo, la toma de la vitamina B12 con la artritis o con la colitis ulcerosa también. Puede tener, sí. ¿Sí? Pues claro, a lo mejor al no absorberla tienes colitis ulcerosa o... Claro, porque está implicada en la regeneración de tejidos también, la B12. Más sintetizarla más que no absorberla.
Sintetizarla no la sintetizamos, tenemos que absorberla. Se produce también a nivel intestinal, pero es más la que absorbemos, ¿vale? La que sintetizamos es la adenosylcobalamina, la que actúa en la mitocondria, esa sí la sintetizamos nosotros. Pero la B12, la metilcobalamina o la cobalamina, la hidroxicobalamina, esa es más bien de síntesis microbiana o ingesta a partir de alimentos. No podemos absorberla. Exacto, por eso, exacto, sí. O sea, o te falta factor intrínseco o estás consumiendo, por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones, tienes poca acidez en el estómago. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con la colitis ulcerosa? Bueno, puedo entender un poco que al no absorberla, pues, pero con la artritis reumatoidea... Inflamación. Inflamación. Por no absorberse la vitamina B12. La B12 está incluida en el ciclo de folato, lo hemos visto, el ciclo de la homocisteína. La B12 es la que cataliza esa transformación de homocisteína en metionina. Y eso tiene implicaciones a nivel de inflamación. Es que no me he querido pormenorizar todos los efectos. Yo me pierdo. Claro, Sí, es sí. que a nivel metabólico los efectos que tiene la B12 son múltiples. Múltiples. De hecho, el medicamento que se utiliza en artritis es el metotrexato, que es un inhibidor de una de las enzimas del ciclo del ácido fólico. ¿Vale? O sea que a nivel de inflamación tiene muchos efectos. Pero para eso tendría que explicarte todo el ciclo de... Pero sí que tiene. ¿Y qué se puede hacer? Para absorber mejor la B12, sí, suplementarte con B12, asegurarte que tengas un pH ácido adecuado, hay suplementos que incluyen el factor intrínseco intentar conseguir algún suplemento que incluya el factor intrínseco por si te falla el factor intrínseco. ¿Y eso para toda la vida? Porque yo he estado durante un tiempo tomándolo, pero luego lo he dejado. Si no la absorbes bien, yo la tomaría, toda la vida, 3 veces por semana, no todos los días, porque la B12 se acumula. Vale. Pero sí, si tienes un defecto, con las implicaciones que tiene a nivel de fisiología, yo la tomaría sin ningún problema. Vale. Que no me he vuelto a poner en contacto con el que me hizo el test y ando un poco perdida. Perfecto. Doctora, muy interesante su ponencia. Tengo 2 dudas. Una es, ¿cuál es la factibilidad para hacer un estudio genético individual para determinar cuáles son los alimentos que son más favorecedores, por decirlo así, más favorables para cada individuo? Si esto lo incluye algún país en su sistema de salud pública o estamos a años luz de eso. Ahora mismo están en manos privadas. Y lo que analizan son genes en concreto y susceptibilidades en concreto. Es decir, ¿tú quieres saber si tienes susceptibilidad a la obesidad? O cómo puedes manejar tu obesidad porque has hecho diferentes regímenes y tal. Entonces te hacen un test concreto que mide encima genes en concreto y te dice, pues tienes problemas por esto y por esto. Y entonces lo que puedes hacer es esto y lo otro. Pero es así, a nivel muy focalizado. Solo privado, digamos, y... Sí, el público no está financiando nada de este tipo de estudios. Muy bien. Está mantenido privadamente, desgraciadamente. Y la otra pregunta, no sé si está relacionada con la que hicieron antes. Sí. Ha habido mucha discusión respecto a los alimentos transgénicos, estos que han sido manipulados genéticamente y todo eso. ¿Tiene alguna relación en la nutrigenómica? Y gracias. La transgénesis. Sí, alimentos transgénicos, esos que utilizan semillas Monsanto y todo yo eso. Creo que está estigmatizado el alimento transgénico. El alimento transgénico puede ser muy bueno. De hecho, puede no solucionar, pero sí, digamos, disminuir la gravedad de muchos problemas que hay en el mundo, entre ellos el hambre. Y tengamos en cuenta que la transgénesis, por el hecho de ser transgénesis, tiene unos controles tan estrictos que la probabilidad de que interfieran con otro alimento es mínima. Quiero decir, yo en eso soy muy, no digamos pro transgénesis, porque si puedo consumir un alimento que no es transgénico lo consumo, pero no tengo ningún miedo en consumir alimentos transgénicos, ¿vale? Es improbable que tenga algún efecto en salud negativo, ni alergias, porque es que sufren muchos más test de alergia que cualquier alimento conocido en la Tierra. Quiero decir, hay un filtro muy importante a nivel transgénico. No creo que debamos de tenerle miedo, ¿vale? Otra cosa es que la transgénesis se use pues, con fines económicos, ¿no? Como hace Monsanto, claro. Entonces ahí hay que ponerse un poquito más alerta. Pero realmente el alimento transgénico en sí, bien entendido, no debería de generar ningún problema. Magnífico, gracias. Una pregunta. Hola, ¿qué practicidad tiene o veracidad tienen los análisis epigenéticos? ¿Qué veracidad tiene? Sí, o sea, ¿son prácticos a la hora, la información que dan a la hora de cambiar la alimentación, desmetilar los genes y que los genes se puedan expresar?
Depende del tipo de gen. Hay algunos que te interesará que se metile para que no se exprese. Por ejemplo, los que hablábamos antes de la hipocretina y de todos esos, para que tengamos más sensación de saciedad, y otros que te interesará que se desmetile. Eso no se puede hacer, o sea, no hemos llegado al punto de discriminar cuál queremos metilar y cuál no. Con nutrigenética se está intentando hacer eso, pero tampoco es que seamos muy precisos, ¿vale? Pero la nutriepigenética tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, la obesidad he comentado que solo el 5% es trastorno genético en sí, trastornos de genes. Y se está viendo que es la epigenética la responsable de mucha de la obesidad. La epigenética se puede tratar, afortunadamente, con nutriepigenética. Nutriepigenética. O sea que sí, pero caso a caso. Yo te digo que es una ciencia muy compleja y hay interacciones múltiples entre genes. Muchas de ellas ni siquiera se conocen, pero en principio sí hay alguna aproximación que puede resultar útil. Muchas gracias. Gracias a vosotros.